Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, la edición número 384. Y hoy vamos a hablar de Moisés Chaim Montefiore, el barón Montefiore, que nació el 24 de octubre de 1784 y falleció el 28 de julio de 1885. Fue un financiero y banquero británico, activista, filántropo y alcalde de Londres. Nacido en el seno de una familia judía de origen italiano, donó grandes sumas de dinero para promover la industria, los negocios, el desarrollo económico, la educación y la salud entre la comunidad judía del Levante, incluida la fundación de Mishkenot Sha'ananim en 1860, primer asentamiento de la nueva Yishuv. Como presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, su correspondencia con el cónsul británico en Damasco, Charles Henry Churchill, en 1841, se considera fundamental para el desarrollo del protosionismo. De una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Moisés Montefiore nació en Livorno, en la Toscana, en 1784, en una familia judía sefaradí con sede en Gran Bretaña. Su abuelo, Moisés Vita Chaim Montefiore, había emigrado de Livorno a Londres en la década de 1740, pero mantuvo un contacto cercano con la ciudad, entonces famosa por sus sombreros de paja. Montefiore nació cuando sus padres, Yosef Elías Montefiore, y su joven esposa Rachel, la hija de Abraham Mokata, un poderoso corredor de lingotes en Londres, estaban en la ciudad en un viaje de negocios y así él fue su primer hijo. La familia regresó a Kennington, en Londres, donde Montefiore fue a la escuela, pero debido a la situación precaria de su familia, Montefiore no completó sus estudios y se fue a trabajar para ayudar con las finanzas de la familia. Trabajó para un comerciante de té al por mayor y un tendero y luego ingresó en una casa de conteo en la ciudad de Londres. En 1803 ingresó en la Bolsa de Londres, pero perdió todo el dinero de sus clientes en 1806 en un fraude perpetrado por Elkin Daniels. Como resultado, se entiende que tuvo que vender o entregar su licencia de corredor. Entre 1810 y 1814, Montefiore era parte de la milicia de Surrey. Ya en 1815, Montefiore compró de nuevo una licencia de corredor de bolsa. Operó brevemente una empresa conjunta con su hermano Abraham hasta 1816 y cerró en gran medida sus actividades comerciales en 1820. En 1812 Montefiore se había convertido en masón, uniéndose a la Moira Lodge número 92 de la Gran Logia Premier de Inglaterra en Londres. Ese mismo año
Se casó con Judith Cohen, hija de Levi Barrett Cohen. Su hermana, Henriette o Hannah, se casó con Nathan Meyer Rothschild, para quien la firma de Montefiore actuó como corredor de bolsa. Nathan Rothschild dirigió el negocio bancario de la familia en Gran Bretaña y los dos cuñados se convirtieron en socios comerciales. Montefiore se retiró de su negocio en 1820, como decíamos, y utilizó su tiempo y fortuna para las responsabilidades comunitarias y cívicas. En 1836 se convirtió en gobernador del Christ's Hospital, la escuela Blue Coat, después de ayudar en el caso de un hombre angustiado que había recurrido a Montefiore para ayudar a su esposa e hijo, que pronto quedaría viuda. Físicamente imponente, medía 1,91 m, fue elegido sheriff de Londres en 1837, sirviendo hasta 1838. También fue nombrado caballero ese mismo año por la reina Victoria y recibió el título de barón en 1846 en reconocimiento de sus servicios a causas humanitarias en nombre del pueblo judío. Aunque un poco laxo en la observancia religiosa en sus primeros años de vida, después de su primera visita a Tierra Santa en 1827, se convirtió en un judío estrictamente observante. Tanto que tenía la costumbre de viajar con un shohet personal, un matarife ritual personal, para asegurarse de que tendría un suministro siempre listo de carne kasher. Después de este cambio, ejerció una fuerte influencia en la limitación del crecimiento del movimiento reformista judío en Inglaterra de la época. En 1831, Montefiore compró una finca con 24 acres en el East Cliff de la entonces famosa ciudad costera de Ramsgate. La propiedad había sido anteriormente una casa de campo de la reina Caroline, cuando todavía era la princesa de Gales. Luego había sido propiedad del marqués Wesley, un hermano del duque de Wellington. Poco después, Montefiore compró la tierra contigua y encargó a su primo, el arquitecto David Mokata, que diseñara una sinagoga privada conocida como la Sinagoga de Montefiore, que se inauguró con una gran ceremonia pública en 1833. Montefiore murió en 1885. Tenía 100 años. No tenía hijos conocidos y su principal heredero, tanto en nombre como en propiedad, era un sobrino, Joseph Sebag Montefiore. El filántropo Leonard Montefiore fue un gran sobrino de Moisés Montefiore. Pero ahora, pasada la biografía resumida de Moisés Montefiore, vamos ahora a referirnos al liderazgo comunal. Después de retirarse del negocio en 1820, dedicó el resto de su vida a la filantropía. Fue presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos desde 1835 y hasta 1874, un periodo de 39 años, el más largo de todos los tiempos y miembro de la sinagoga Bismarck. Como presidente, su correspondencia con el cónsul británico en Damasco, Charles Henry Churchill, entre 1841 y 1942, se considera fundamental para el desarrollo del protosionismo. En los negocios fue un innovador, invirtiendo en el suministro de gas por tuberías para el alumbrado público en ciudades europeas a través de la Asociación Imperial Continental de Gas. Fue uno de los socios fundadores de la Alliance Life Assurance Company y director del Provincial Bank of Ireland. Muy respetado en la ciudad, fue elegido sheriff de la ciudad de Londres en 1836 y nombrado caballero por la reina Victoria en 1837. Desde su jubilación hasta el día de su muerte, se dedicó a la filantropía, en particular aliviando la angustia de los judíos en el extranjero. Acudió al sultán del Imperio Otomano en 1840 para liberar de la prisión a 10 judíos sirios de Damasco arrestados después de un libelo de sangre. A Roma fue en 1858
para liberar al joven judío Edgardo Morata, quien había sido tomado por la Iglesia Católica después de un supuesto bautismo por un servidor católico. A Rusia fue 2 veces, en 1846, donde fue recibido por el mismísimo zar, y también en 1872. También fue a Marruecos en 1864 y a Rumania en 1867. Fueron estas misiones las que lo convirtieron en un héroe popular de proporciones casi mitológicas entre los judíos oprimidos de Europa del Este, África del Norte y el Levante. Montefiore se menciona en los diarios de Charles Dickens, en los documentos personales de George Eliot y en la novela de James Joyce Ulysses. Se sabe que tuvo contactos con inconformistas y reformadores sociales en la Inglaterra victoriana. Fue activo en iniciativas públicas destinadas a aliviar la persecución de las minorías en el Medio Oriente y en otros lugares, y trabajó estrechamente con organizaciones que hicieron campaña por la abolición de la esclavitud. Precisamente un préstamo del gobierno recaudado por los Rothschild y Montefiore en 1835 permitió al gobierno británico compensar a los propietarios de plantaciones y así abolir la esclavitud en el imperio. El centenario de Montefiore se celebró como un evento nacional en Gran Bretaña y por judíos de todo el mundo. Sus cumpleaños, actividades y muerte fueron cubiertas de cerca en la prensa británica de la época. La vida de Montefiore también estaba ligada a la ciudad de Ramsgate, Kent, en la costa sureste de Inglaterra. En la década de 1930, él y su esposa Judith habían comprado Eastcliff Lodge, una casa de campo, entonces adyacente a la ciudad, muy a la manera de la nobleza judía victoriana. Jugó un papel importante en los asuntos de Ramsgate y uno de los sitios locales todavía lleva su nombre. En 1845 se desempeñó como alto sheriff de Kent. En el 73, el año de su cumpleaños número 89, un periódico local publicó su obituario por error. Entonces Montefiore le escribió al editor diciéndole: «Gracias a Dios por haber podido escuchar el rumor y leer este informe con mis propios ojos, sin usar anteojos». La expectativa de vida promedio de los británicos en esa época era de menos de 50 años. La ciudad celebró su cumpleaños 99 y el número 100 con gran estilo, y cada caridad local se benefició con su filantropía. En Eastcliff Lodge estableció una yeshivá sefaradí, la Judith Lady Montefiore College, después de la muerte de su esposa, para el año 1862. Sobre la base construyó la elegante arquitectura Regency Montefiore Synagogue y mausoleos moderados en la tumba de Rachel, fuera de Belén, cuya restauración y mantenimiento él había pagado. Judith fue sepultada allí y Montefiore mismo fue enterrado allí luego en 1885. En los últimos años el sitio se ha convertido en una fuente de controversia, ya que los promotores inmobiliarios lo están buscando para el desarrollo comercial. La finca fue vendida al municipio de Ramsgate y la logia fue demolida en 1954. Todo lo que queda hoy es un nuevo edificio que alberga una firma de arquitectos que incorpora parte de la estructura original llamada Coach House. También hay algunas dependencias, incluida la Gatehouse, y el invernadero de estilo italiano ha sido restaurado a su antigua gloria en los últimos años. The Greenhouse y el resto de la propiedad han sido convertidos en el parque conmemorativo King George VI. En Gatehouse hay una placa para Sir Moses. Pero Montefiore dedicará aún más a la Palestina otomana. La filantropía judía y Tierra Santa estaban en el centro de los intereses de Montefiore. Viajó allí en carruaje y en barco 7 veces, a veces acompañado por su esposa, entre 1827 y 1875.
En la época de Montefiore estos viajes fueron arduos y no sin peligro. Hizo su último viaje a la edad de 91 años y aunque Montefiore solo pasó unos días en Jerusalén, la visita que hizo en el año 1827 cambió su vida. Decidió aumentar su observancia religiosa y asistir a la sinagoga en Shabbat, así como a los lunes y jueves cuando se lee la Torá. Si bien su observancia de la ley judía no fue tan estricta en su juventud, a partir de entonces vivió una vida de piedad y observancia. Su amigo, Yehuda Touro, un rico judío estadounidense, murió tras haber legado dinero para financiar el asentamiento residencial judío en Palestina. Montefiore había sido designado albacea de su testamento y utilizó los fondos para una variedad de proyectos destinados a alentar a los judíos a participar en labores productivas. Compró un huerto en las afueras de Jaffa que ofrecía entrenamiento agrícola a los judíos. En 1860 construyó el primer asentamiento residencial judío y una casa de beneficencia fuera de la antigua ciudad amurallada de Jerusalén, hoy conocida como Mishkenot Sha'ananim. Este se convirtió en el primer asentamiento del nuevo Yishuv. Vivir fuera de las murallas de la ciudad era peligroso en ese momento, debido a la anarquía y los bandidos. Montefiore entonces ofreció incentivo financiero para alentar a las familias pobres a mudarse allí. Más tarde, estableció vecindarios adyacentes al sur de Jaffa Road, el barrio Ohel Moshe para judíos sefaradíes y el barrio Maskeret Moshe para judíos ashkenazíes. Donó grandes sumas de dinero para promover la industria, la educación y la salud entre la comunidad judía de Palestina. El proyecto, que tenía las características del renacimiento artesanal del siglo XIX, tenía como objetivo promover la empresa productiva en el Yishuv. Los constructores fueron traídos de Inglaterra. Estas actividades fueron parte de un programa más amplio para permitir que el antiguo Yishuv sea autosuficiente en anticipación al establecimiento de un Estado judío. Montefiore construyó lo que hoy conocemos como el Molino de Montefiore, en un área que más tarde se convirtió en el barrio Yemin Moshe, para proporcionar harina barata a judíos pobres, una imprenta y una fábrica textil, y también ayudó a financiar varias colonias agrícolas de Bilú. También intentó adquirir tierras cultivables, pero se vio obstaculizado por las restricciones otomanas a la venta de tierras a no musulmanes. Los judíos del antiguo Yishuv se referían a su mecenas como Hazar Montefiore, el príncipe, o simplemente Príncipe Montefiore, un título perpetuo en la literatura y la canción hebreas. Una importante fuente de información de la comunidad judía en Palestina durante el siglo XIX es una secuencia de censos comisionados por el propio Montefiore en 1839, 49, 55, 66 y 75. Estos censos intentaron listar a cada judío individualmente, junto con cierta información biográfica y social, como su estructura familiar, el lugar de origen y el grado de pobreza. En Tel Aviv se estableció el barrio de Montefiore con la calle principal en el vecindario a nombre de su esposa Judith. Chaim Heffer y Dovi Seltzer, junto al cantante Yoram Gaon, que la interpreta con mucho éxito, compusieron una canción en su memoria que nosotros vamos a reproducir en el final de este programa. Hay muchas referencias en conmemoración de don Moisés Montefiore. El Centro Médico Montefiore en el Bronx, en New York, lleva su nombre. En el segundo piso del ala este hay un busto de Montefiore y la nariz en el busto sigue siendo de un pulido brillante del bronce porque muchos se frotan la nariz allí en la superstición de que trae suerte. Una rama del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, también lleva su nombre. La Escuela de Educación Superior del lado oeste de Chicago
lleva el nombre de Moisés Montefiore Academia en su honor. Varias sinagogas fueron nombradas en honor a Montefiore, incluyendo el Instituto Montefiore en 1913, ahora conservado como la pequeña sinagoga de La Pradera, la congregación Moisés Montefiore en Bloomington, en Illinois, Moisés Montefiore Ange Muná en Baltimore, Maryland, y el Temple Moses Montefiore en Marshall, en Texas, el primer templo reformista en el este de ese estado. En Cleveland, Ohio, uno de los hogares de ancianos judíos se llama Montefiore. En Israel, el nombre de Montefiore se encuentra en los nombres de las calles de varias ciudades y también fue conmemorado en 2 billetes de circulación israelíes. Uno era de 10 liras entre 1970 y 79 y el de un shekel que era de curso legal entre 1980 y el 86. Ambos tenían el mismo diseño, mostrando la puerta de Jaffa en el reverso. El cementerio judío en Dublín, en Irlanda, está dedicado a Montefiore. Y para finalizar, vamos a reconocer que Montefiore era famoso por su ingenio rápido y agudo, como lo demuestra esta anécdota circulada popularmente, posiblemente apócrifa, relata que en una cena una vez estuvo sentado junto a un noble que era conocido por ser muy antisemita. Este noble le dijo a Montefiore que acababa de regresar de un viaje a Japón, donde, decía esta persona, no tienen cerdos ni judíos. Se dice que Montefiore respondió inmediatamente: en este caso, tú y yo deberíamos ir allí, por lo que tendremos una muestra de cada uno. Que subió y avanzó a los altos cielos. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Música. Donde anda morir una mujer. De una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. La 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 la. Y nos vamos esta vez no precisamente con música sefaradí, sino que vamos a escuchar la canción que decíamos durante el programa, escrita por Chaim Effer y Dubi Seltzer, en memoria de Moisés Montefiore, interpretada por uno de los cantantes sefaradíes más reconocidos, como es Yoram Gaon. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero para encontrarnos en el próximo Esfarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en Radio High. Como siempre también en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y en el portal esfarad.com. Además tenemos una novedad, Esfarad va a participar activamente en el nuevo programa de Samir en Radio High. Vamos a tener un rinconcito para la música sefaradí. Este es un programa de radio que estará los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hora argentina, por Radio High. Ahí estaremos Liliana y quien les habla para colaborar con Diego Rubinstein y con Ariel Rosen en este nuevo emprendimiento al que le deseamos muchísima suerte. Ahora sí, los dejo con Yoram Gaon y del álbum Nací en Jerusalén,
Ani Yerushalmi, el tema Hazar Moshe Montefiore, Ministro Moshe Montefiore, letra de Chaim Heffer y música de Dubi Seltzer. Semanada buena. וכשהיה השר מונטיפיורי בן 90 אמרו לו תעלה שם למעלה מבקשים שאל אותם השר תגידו איך הוא חי איך עלילת הדם בדמשק תבוטל הלא צריך ללכת לפחה הנבזה להגיד לו תתבייש, איך מרשים דבר כזה ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש מן המתנה גדולה, אך שאיש בה לא ירגיש אז מי אם לא אני לטורקי את זה יגיש והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר שבה נדבה או צביתה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר וכשהיה השר מונטיפיורי בן 100 אמר מספיק לי די הנשמה שלי שבעה הלכו מיליונים לירות פרנקים בשליק אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל להגביה את הכותל המערבי לנווה שאננים יהודים יש להביא ומי אם לא אתה יא מורי הלבבי והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר שמה נדבה פה צביתה בלחי או ליטוף של אהבה וכל היהודים שמחה וגאווה וכל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר וכשהיה השר בן 100 שנה נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה וכך את העיניים עצם הוא בבוקשו רק אבן ירושלמית מתחת לראשו עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון גמר השר משה את מסעו האחרון אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר ושמה נדבה ופה צביתה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה כל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר